Hola, en este vídeo voy a hacer una manicura de flores que yo, pues llamaría una manicura clásica, una manicura vintage, pero sí que es cierto que las flores van a estar hechas de otra manera a lo que yo creo que pues estamos acostumbrados cuando hablamos de flores vintage, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a necesitar es muy poca cosa, ¿vale? Simplemente vamos a necesitar un color para la base, ¿vale? Que debería ser un color, pues, por ejemplo, como el que yo tengo, que es este, es de Essence, y bueno, pues es un tono marroncito bastante clarito, ¿vale? Eso por un lado. Luego vamos a necesitar algunos colores para realizar las flores, que van a ser, por ejemplo, estos de aquí, y que son, pues, algo así como para los pétalos de las flores, podéis utilizar, pues, un coral como yo, un rosita claro, algo así. Yo voy a utilizar un coral. Un verde, yo lo prefiero bastante oscuro, ¿vale? Este es bastante oscuro, verde oscuro. Y marrón o negro para el centro de las flores. Como sería pues este, por ejemplo. Esto es un marrón oscuro. Y bueno, para la base, como os decía, yo he utilizado esto. Podéis utilizar un gris, un moradito así pastel, algo así. Y por último, para los reflejos, un color blanco, pero esto no es extremadamente obligatorio, aunque supongo que tengáis. Y vamos a necesitar algún tipo de herramientas para diseñar, como un dotter, ¿vale? Que tiene dos puntitas para hacer dibujitos. Yo, por ejemplo, voy a utilizar esto, que lo podemos, por ejemplo, sustituir por un alfiler de cabeza redonda como esta, ¿vale? Por ejemplo. Y un pincelito, que da lo mismo que sea pues como este, que es de manicura bastante fino, que sea un poco más gordito o que sea de manualidades. Da igual porque solo es para los reflejos, no vamos a diseñar con ello. Y vamos a comenzar haciendo el diseño. Yo ya he aplicado la base, como os decía, y ahora pues voy a empezar haciendo las flores, para lo que, como os decía, voy a necesitar el color, en este caso, coral. Y voy a hacer 4 flores, más luego alguna pequeñita que haré por ahí. Pero en principio se trata de hacer pues como si pillásemos una foto, ¿vale? Como si hiciésemos una foto en un arbusto. Vamos a, por ejemplo, pensar que en una foto sacamos unas flores que están justo en un arbusto. Bueno, pues es lo que yo quiero hacer. Unas flores en el centro y luego haré a lo mejor una o dos sombras de flores por los alrededores. Las flores no tienen que ser tan perfectas como cuando se hacen las flores como si fuese un circulito de puntitos y luego el circulito en medio. No, tienen que ser más pequeñitas y más abstractas. Yo voy a empezar haciendo una aquí y voy a hacer como una especie de circulitos, pero a puntitos, ¿vale? Para que de alguna manera sí se note que estoy haciéndose notar, digamos, algún pétalo, ¿vale? He hecho una ahí, voy a hacer otra un poco más arriba de un tamaño más grande, por ejemplo. Esto es, yo creo que cuanto más diferente salga, mejor, ¿vale? O sea, pues una más grande, otra más pequeña. Como veis, por ejemplo, pues esto es lo que llevo yo hecho. Voy a hacer otras dos, una en medio de las que he hecho y otra un poquito más abajo, ¿vale? Entonces, nada, voy haciendo lo mismo. Voy a hacer una por aquí. Que os digo que el truco sería hacer una mancha y en las esquinas pues dar algún toque con el dotter, ¿vale? Para poder, pues bueno, hacer así algún puntito. Y ahora voy a hacer otra por aquí. Así. Y bueno, luego puedo poner algún toquecito por aquí, ¿vale? Algún toquecito rosa, por las esquinas, o alguna tonterina así dibujada un poquitín al azar, ¿vale? Pero lo importante es el dibujo central, que es lo que tendría que tener todas las uñas. Bueno, así. Y ahora si quisiésemos hacer una manicura vintage, como lo que se ve normalmente, por decirlo así, pues haríamos como rayitas en mitad de las manchitas para hacer como si fuesen rosas, ¿no? Bueno, pues no queremos hacer eso, se supone que es algo diferente. Vamos a empezar, aunque parezca raro, haciendo los reflejos antes que los centros de las flores.
Y vamos a necesitar el color blanco y el pincel, ¿vale? El pincel es para lo único que lo voy a utilizar. Entonces voy a poner un poquito de blanco. ¿Y por qué utilizo pincel y no utilizo la otra herramienta? Bueno, pues porque los reflejos necesito limpiar un poco el pincel. No quiero que toda la cantidad no quiero toda la cantidad para hacer los reflejos, sino que solo quiero un poquito. Entonces tengo que coger el blanco y hacer así un poquito en el papel, un toque para quitarle el exceso. Y ahora lo que hago son rayitas, así un poco, hacia los extremos de las flores. ¿Vale? Si veis la de arriba, igual tan cerca no se ve, pero bueno, sí, ahí lo podéis ver. Nada, simplemente cojo, limpio y hago algunas rayitas desde el centro de la flor hacia afuera o desde afuera hacia adentro, vamos, da lo mismo. La idea es que sea nada, unas pinceladas así, muy caóticas, ¿vale? Muy al azar. Y ahora, con muy quitado el exceso, podemos dar algunos toquecitos en esto rosa, que os decía que podíamos poner por ahí, alguna mancha solitaria y tal, bueno, pues lo podemos hacer. Y ahora sí vamos a pasar hacia el centro de las flores. Para eso, por ejemplo, sí que nos viene muy bien la aguja o el cabezal grande del dotter. Bueno, yo lo voy a hacer con la aguja, ¿vale? Ya que he dicho que se puede hacer, pues lo voy a hacer así. Y voy a coger el color marrón, que es en el que en este caso yo he utilizado, ¿vale? Yo prefiero el marrón que el negro para hacer los centros de las flores, porque creo pues que va a quedar más vintage y además que pega mejor con el fondo, el coral, creo que combina bastante mejor que el negro. No obstante, si no tenemos marrón pero tenemos negro, pues no pasaría nada y la verdad que el resultado sería parecido. Y ahora sí que sí, lo único que tenemos que hacer es manchar el cabezal y poner un punto en mitad de las flores. Podéis ensayar antes en un papelito cómo va a quedar, por si acaso queda muy gordo y os tapa toda la flor. Más vale que quede finito y darle varias veces que no que nos tape la flor que ya tenemos hecha. Entonces así voy colocando de diferentes tamaños los centros de las flores. Y tampoco hace falta que esté totalmente centrado. Y tendremos algo como esto. Bueno, y ahora vamos a pasar al último paso, que sería ponerle los tallos con el color verde, ¿vale? Y voy a utilizar la herramienta finita del dotter. Podéis utilizar pues un pincel o incluso un alfiler, pero no de este tipo, de los que tienen la cabeza normal. Pero bueno, yo como siempre os recomiendo esta herramienta, que es muy útil, muy barata y muy fácil de encontrar. Bueno, cojo el verde y lo que voy a hacer simplemente con el verde van a ser, como os decía, pues algún tipo de tallo, de, por ejemplo, pues hojita por ahí perdida, algo así es lo que voy a hacer. Bueno, entonces, por ejemplo, voy a hacer varias cosas, como os decía, tallos, hojas y voy a hacer alguna unión entre las flores, ¿vale? Por ejemplo, voy a unir esta flor, la voy a unir con esta y con esta, con unas rayitas, ¿vale? Por ejemplo, así y así, ¿vale? Como veis, las he unido simplemente para hacer, pues bueno, algún toquecito. Y en la de arriba, pues voy a poner que de la flor salgan, por ejemplo, 3 hojas. Para hacer las hojas lo que hago son 3 rayitas, ¿vale? Como he hecho yo, 3 rayitas, pero luego les doy un repaso solo en la base, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que quede más gordito y dé más la sensación de hoja. Y le voy a hacer una por el otro lado, ¿vale? Que veo que queda bastante vacío. Y voy a poner alguna raya en los de alrededor, ¿vale? Como si fuesen hojas. Todas esas manchitas que os decía yo desconsoladitas, bueno, pues por ejemplo aquí le pongo unas rayitas a pesar de no llevar centro, ¿vale? Esas simplemente son manchitas rosas con algún tipo de hoja, ¿vale? Como por ejemplo esta. No se le pone centro ni cosas así porque entonces ya lo llenaríamos muchísimo y quedaría muy empalagoso. Pero alguna hojita sí le podemos poner como he hecho yo, pero nada, así, sin darle tampoco, sin detenernos mucho. Bueno, por ejemplo, voy a unir esta flor con esta de abajo, ¿vale? Para que me quede, como os decía,
esa unión de las tres. Y lo voy a hacer, por ejemplo, pues con algo así, con algo diferente, sacando algún tipo de rama, ¿vale? Así, como una Y. Y bueno, pues por poner algún detalle más, voy a ir colocando alguna hojita más, pero lo podríamos dejar así, pero bueno, yo voy a colocar, por ejemplo, una hojita aquí, ¿vale? Y otra, por ejemplo, por aquí. Yo las hojitas las utilizo para rellenar los espacios que a lo mejor me han quedado bastante vacíos, etcétera, etcétera. Pues bueno, lo que hago es colocar alguna hojita y bueno, pues ya la verdad que queda un diseño bastante más elaborado, siendo muy sencillo. Y bueno, pues el resultado ya estaría terminado y nos quedaría algo así. Que bueno, pues la verdad es bastante bonito, por lo menos a mí me gusta y creo que queda bastante clásico, bastante vintage y además es bastante diferente a lo que solemos entender o ver como diseño vintage. Así que nada, pues espero que os haya gustado mucho y que os animéis a hacerlo, pues bueno, pues con otros colores que seguro que también queda muy bien.